en los 4 evangelios o en muchos, amén, libros de la Biblia, amén, Dios nos manda que nosotros debemos de mantener estable constantemente una vida de oración. Porque la clave para que tú tengas un crecimiento en tu vida espiritual está basado en una vida de oración que tú tengas con Dios constantemente. Tú nunca podrás tener crecimiento en Dios si no mantienes una constante relación con Dios por medio de una vida de oración. La clave de tu vida, la clave del crecimiento en tu vida espiritual está basado en una vida de oración. Pablo dijo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El reto y el desafío más grande que tú como hijo de Dios vas a tener que enfrentar mientras vivas en esta tierra es mantener todos los días tu vida rendida a una vida de oración. Porque la vida del cristiano consiste en una vida de oración. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. Por eso hay muchos pasajes en la Biblia que Dios nos llama a la oración. Efesios 6:18, Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vemos otro llamado que Dios nos hace en Jeremías 33:3, cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Es decir, que el desarrollamiento en tu vida espiritual está basado en una vida de oración. Vivir sin orar es vivir estancado. Nadie puede tener un crecimiento en su vida espiritual si no mantiene una relación constante con la presencia de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, dice, buscad y hallaréis. El que pide recibe. El que busca halla y al que toca se le abre. Dios quiere que nosotros comencemos a desarrollar una vida de oración. Si hay algo que nosotros estamos careciendo en este tiempo, es de mantener una vida de oración constante. Todo lo que Dios va a hacer en tu familia, en tu casa, en tu vida espiritual, está basado en el desarrollo de una vida de oración. Porque sin una vida de oración no podrás tener respuesta. Sin una vida de oración no podrás tener crecimiento en tu vida espiritual. Sin una vida de oración no podrás conocer a Dios, no podrás tener crecimiento espiritual. Por eso el llamado de Dios es a mantener una vida de oración. Porque solamente a través de una vida de oración nosotros podemos mantener esa respuesta de parte de Dios. La Biblia dice en Marcos 11:24, y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, Dios nos manda que para nosotros recibir algo de parte de Él, debemos de mantener estable una vida de oración. Tú solamente vas a poder recibir lo que estás orando y lo que estás creyendo. Tú no puedes ver lo que no has orado y lo que no has creído. Por eso Jesús dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. O sea, Dios nos manda que debemos de mantener una vida de oración. Porque una persona que no ora vive afanosa, vive preocupada, vive estancada, no crece, no avanza. Cuando tú dejas de orar te secas espiritualmente. Una vida de oración va a despertar un crecimiento, va a despertar una hambre por la presencia del Espíritu Santo. Si hay algo que tú y yo necesitamos en este tiempo, es de mantener una vida de oración. Lo que nunca Satanás va a querer que tú hagas es que mantengas una vida de oración. Porque cuando tú oras, hay un cerco sobre tu familia. Cuando tú oras, hay un cerco sobre tu mente, sobre tu corazón. La oración es como un cerco en el mundo espiritual. Cada vez que tú oras, Dios protege tu mente, Dios protege tu corazón. Satanás va a querer distraerte, Satanás te va a querer poner sueño, Satanás te va a querer poner debilidad, Satanás te va a distraer, Satanás va a hacer hasta lo último para que tú nunca mantengas una vida de oración constantemente en la presencia de Dios. Por eso hoy el reto que Dios nos hace es en mantener una vida de oración. Todos los hombres de Dios a través de la palabra, tú te puedes dar cuenta que fueron hombres de oración. Los grandes hombres que Dios usó haciendo grandes milagros, haciendo milagros inexplicables, eran hombres de oración. El salmista David era un hombre de oración. En el Salmo 63:1, David dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, decía el salmista David, donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria. La Biblia nos deja en claro en el Salmo 63 que el salmista David era un hombre de oración que buscaba a Dios de madrugada. Era un hombre hambriento, era un hombre que reconocía que en él había una necesidad en su alma. Y esa necesidad que había en su alma, él sabía que solamente Dios la podía saciar. Cuando tú buscas la presencia de Dios, eres saciado, eres llenado por la presencia del Espíritu Santo. En el Salmo 5:3 David también decía, oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti,
De mañana oirás mi voz y esperaré. O sea, David tenía una constante relación con Dios todas las mañanas. David había creado un compromiso, había creado una disciplina para buscar a Dios todas las mañanas. Todos los grandes hombres de Dios buscaron a Dios de mañana. Nuestro mayor ejemplo fue nuestro Maestro, Cristo Jesús. La Biblia dice en Marcos 1:35 que cuando era muy de mañana, amén, Él se retiraba a los lugares desiertos y oraba. Jesús mismo nos dio ejemplo que nosotros debemos de mantener una vida de oración. Lucas 6:12 dice que en ocasiones Jesús se amanecía las noches enteras orando en el monte, orando en los desiertos. Jesús mismo mantuvo una vida de oración. En Lucas 5:15 y 16, la Biblia dice que en ciertas ocasiones mucha gente se acercaba para escuchar su palabra, para que lo sanara. Mas sin embargo, Él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Para Cristo era tan importante la oración que Él nunca permitió que la necesidad de las personas le robaran su vida de oración. Para Cristo era mejor estar orando que estar predicando, que estar sanando sin una vida de oración. Cristo le dio tanto valor a la oración que viendo la necesidad de la gente, Él mejor se iba a orar. ¿Por qué? Porque la oración es lo más poderoso que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Si hay algo que estamos careciendo en este tiempo, es de mantener una vida de oración constantemente, porque el diablo sabe que lo más poderoso que Dios te ha dado es la oración. Por eso te darás cuenta que lo que Satanás más ataca es la oración. La pregunta es ¿por qué? Porque él sabe que la oración es el arma más poderosa que Dios te ha dado a ti como hijo de Dios. Satanás sabe que el que ora va a tener respuesta. Satanás sabe que el que ora va a tener crecimiento en su vida espiritual. Satanás sabe que el que ora es protegido de parte de Dios por medio de su presencia. Satanás sabe que el que ora aprende a discernir la voluntad de Dios. Cuando tú oras, tú nunca serás el mismo cristiano. Cuando tú mantienes una vida de oración, vas a estar en un constante crecimiento delante de la presencia de Dios. Por eso hoy Dios te manda y te desafía a que mantengas una vida de oración constantemente. Recuerda, fuimos llamados a mantener una vida de oración. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron hombres de oración. Hoy yo quiero que tú experimentes, amén, y que mantengas y que establezcas una vida de oración todos los días, constantemente en la presencia de Dios. Cuando tú oras, te vas a mantener en un constante crecimiento. La oración va a despertar hambre y sed por la presencia de Dios. La oración hace que tú conozcas más a Dios. La oración te santifica. La oración te limpia. La oración rompe cadenas. La oración trae bendición sobre tu familia, sobre tus hijos. La oración es clave para tener un constante crecimiento en la presencia del Espíritu Santo. Por eso hoy Dios te llama y te hace un llamado a mantener una vida de oración. Recuerda, todos los grandes hombres de Dios que tuvieron resultados, que tuvieron respuesta, fueron hombres de oración. Nada puede pasar antes de la oración. Todo sucede después de que tú oras. Todos los grandes hombres de Dios miraron grandes milagros. Pudieron ver, amén, su petición de parte de Dios después de que oraron. Por eso Jeremías 33:3 dice que todo pasa después de que tú oras. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Es decir, que no nada pasa antes de que tú no ores. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a hacer por medio de la oración. Si tú no oras, no habrá respuesta. Si tú no oras, no vas a tener crecimiento. Por eso Dios nos llama a un constante crecimiento en la presencia del Espíritu Santo. Recuerda, fuimos llamados a la oración. Hoy Dios te hace un llamado. No descuides tu vida de oración. A lo mejor te has sentido desanimado, te has sentido sin fuerza, te has sentido que ya no puedes, pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Santiago 5:13, si hay alguno afligido entre vosotros, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Es decir, que si estás afligido, la mejor arma, la mejor herramienta que puedes utilizar es la oración. A través de la oración vas a tener grandes victorias, vas a tener crecimiento espiritual, vas a poder, amén, poder madurar, vas a poder tener relación con Dios, porque tú solamente podrás desarrollar una intimidad con Dios por medio de la oración. Jesucristo dijo en Mateo 6:6, tú cuando ores, entra, amén, a tu aposento y cerrada la puerta, entra y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Dios nos está llamando al secreto. Dios nos está llamando a la intimidad, nos está llamando al aposento. Cuando dejamos de orar, nuestra vida espiritual comienza a morirse. Cuando dejamos de orar, nuestra vida espiritual se estanca. Nuestra vida comenzamos a perder el anhelo por las cosas espirituales. Un cristiano que deja de orar pierde el hambre por Dios.
pierde el interés, pierde la pasión, pierde el deseo por orar, pierde el deseo por ayunar, pierde el deseo por leer la palabra. Si tú descuidas tu vida de oración, todo comienza a morirse. La Biblia dice en Primera de Reyes 17:17 que cuando el hijo de aquella viuda murió, la Biblia dice que esta viuda, Elías estaba donde aquella viuda, y esta viuda le presentó a su hijo muerto. ¿Qué hizo el profeta Elías? Comenzó a orar, lo llevó al aposento, y cuando él llevó al niño de esta viuda que estaba muerto, el niño revivió en el aposento. Ese aposento representa tu vida de intimidad. Ese aposento representa el lugar secreto, representa el lugar donde tienes relación con Dios, donde tienes intimidad con Dios, donde hablas con Dios. La Biblia dice que después de que Elías oró por este niño, el niño que estaba muerto revivió. O sea, la oración pudo darle vida al niño de esta viuda que estaba muerto. Si tú comienzas a orar, la oración va a comenzar a revivir tus esperanzas. La oración le va a comenzar a dar vida a lo que está muerto. La oración va a comenzar a darle vida a todo lo que se ha muerto. A lo mejor hay cosas en tu vida que se han muerto. A esta viuda se le murió su hijo. Pero cuando Elías oró, lo que estaba muerto comenzó a cobrar vida. Y hay muchos de ustedes que a lo mejor se te murió la gracia, se te murió el deseo por orar, se te murió el deseo por leer la Biblia, el deseo por ayunar, se te murió la pasión por Dios. Se te murieron la visión, se te murieron los sueños. Pero ¿sabes qué? Elías sabía dónde los sueños podían resucitar. Elías sabía dónde el niño de esta viuda podía volver a cobrar vida. La Biblia dice que no quedó aliento. Cuando tú dejas de orar, pierdes el aliento, te desanimas, comienzas a entrar en depresión, sientes que ya todo se terminó. Pero Elías, cuando esta viuda, dice la Biblia, le presenta a su niño muerto, Elías lo llevó al aposento. Elías sabía qué hacer para que lo que estuviera muerto volviera a cobrar vida. Lo llevó al aposento. Yo creo que Dios hoy te está llamando al aposento, te está llamando al lugar secreto, te está llamando a la intimidad con Dios, te está llamando nuevamente, amén, al lugar donde tú hablas con Dios, al lugar donde vuelves a establecer esa relación constantemente con Dios. Elías sabía qué hacer para que aquel niño cobrara vida. La Biblia dice que oró a Dios, y cuando él oró en su aposento, la Biblia dice que Dios le volvió a dar aliento a lo que estaba muerto. Yo creo que hoy Dios te está llamando al aposento, que hoy Dios te está llamando nuevamente a una vida de intimidad. Cuando Elías oró en el aposento, Dios le volvió a dar aliento al niño que estaba muerto. Vuelve al aposento y todo lo que está muerto, Dios le va a volver a dar aliento a tu vida espiritual, le va a volver a dar aliento a tu matrimonio, le va a volver a dar vida a ese deseo por orar, a ese deseo por leer la Biblia, a ese anhelo por las cosas espirituales. Hoy Dios te está llamando al aposento. Elías sabía qué hacer para que lo que estuviera muerto cobrara vida. Lo llevó al aposento y oró. La Biblia dice que todo desaliento que había en este niño se fue y Dios le volvió a dar aliento. A lo mejor tú has perdido el aliento, has perdido la fuerza porque has descuidado tu vida de oración. Pero hoy Dios te está llamando a esa vida de intimidad, a esa vida de oración. A esta viuda se le murió su niño. No sé qué dones se te han muerto. A lo mejor se te murieron los frutos, se te murió la pasión, se te murió el ministerio, se te murió el llamado. No sé qué cosas se te han muerto. A esta viuda hubo un niño que se le murió. A lo mejor a ti no es un niño físico, pero a lo mejor hay un talento espiritual que se te murió. Hay una pasión por Dios que se te murió. A lo mejor se te murió la gracia, se te murieron los sueños, se te murieron las visiones, se te murió el entusiasmo por las cosas espirituales, se te murió el fervor. No sé qué cosas se te han muerto, pero sabes que hoy Dios te está llamando nuevamente al secreto. Recuerda, vuelve al aposento. Cuando tú vuelves al aposento, lo que está muerto en tu vida espiritual va a volver a cobrar vida. Este niño se murió, pero ¿sabes qué? En el aposento volvió a cobrar vida, volvió a resucitar. Es tiempo de volver al aposento para que todo lo que se ha muerto vuelva a cobrar vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y yo